Mi nombre es Ligia Zamora González, trabajo en la sección técnica de evaluación académica y hoy voy a hablarles un poco de lo que es la evaluación docente para el régimen académico. Bueno, primero que todo, ¿quién la puede solicitar este tipo de evaluación? Los docentes en propiedad al solicitar ascenso de categoría o actualización de puntaje con evaluación. Personas invitadas ex becarias al solicitar por primera vez la asimilación a una categoría según el artículo 26 del Reglamento de Régimen Académico y Servicio Docente. Personal interino cuando aspiren a obtener los pasos académicos 1, 3, 5 y 9. En todos estos casos deben cumplir con una nota mínima de 7 en docencia, además del resto de los requisitos establecidos en la normativa. Si desean realizar esta evaluación, se debe hacer una solicitud formal al régimen académico. Bueno, sabemos que la evaluación para régimen académico al final se va a ver reflejada en un puntaje. Sin embargo, ese puntaje se debe a muchos factores que se toman en cuenta y que son de gran importancia, como lo es la condición académica, el tiempo servido, experiencia universitaria, el conocimiento de idiomas, la evaluación en investigación, evaluación en acción social y evaluación en docencia. Como podemos ver ahí en la presentación, bueno, este pequeño puntito que ven ahí en rojo es lo que nos compete a nosotros como sección, que es la parte de la evaluación de la docencia. Hay ciertas condiciones que debe tener el personal docente para ser evaluado para régimen académico. Estas están establecidas en una resolución del 2019 que emitió la Vicerrectoría de Docencia. Entre otras cosas, menciona que tiene que ser una persona funcionaria, activa, remunerada por la Universidad de Costa Rica, impartir al menos un curso en carreras de pregrado, grado o posgrado de la Universidad de Costa Rica, tener un nombramiento docente de conformidad con las categorías de profesores estipulados por el Reglamento de Régimen Académico y Servicio Docente, incluso aunque sea ad honorem. Y en cursos colegiados paralelos cumplir con un mínimo de 10 horas lectivas, distribuidas en 5 sesiones, y haber participado en al menos una actividad de evaluación de los aprendizajes del grupo de estudiantes. Esto es importante porque lo que se pretende con este último punto es que los estudiantes tengan criterio para realizar la evaluación. No es lo mismo que hayan estado con un docente solo una lección o solo 4 horas, no tienen el conocimiento para poder llenar todas las preguntas que se le hacen en el cuestionario de evaluación. Esta misma cantidad de horas también se le pide a los docentes, aunque no sean cursos colegiados. Bueno, para darnos una idea del personal evaluado para el régimen académico, aquí tenemos este gráfico del 1 2010 al 2 2019. Vemos, bueno, que en algunos hay más o menos docentes, sin embargo, se mantiene, nosotros manejamos más o menos un promedio de 150 profesores y profesoras evaluadas en el semestre. Por ejemplo, bueno, aquí no viene, pero en el primer ciclo del 2020 se evaluaron a 126 profesores. Suponemos que también ese bajonazo se puede ver por la situación, ¿verdad?, en la que estamos tal vez de la pandemia. Para la evaluación, para el régimen académico, nosotros utilizamos 3 tipos de cuestionario. El de jefatura, el de estudiantes y el de autoevaluación. Aquí voy a explicar un poquito el proceso. A nosotros nos llega una hoja de declaración jurada de horario de cada uno de los docentes que se van a evaluar. Nosotros llamamos a los docentes, bueno, primero coordinamos los cursos que ellos ponen ahí, que sean los que están en el CICAD, también llamamos a los docentes y les preguntamos algunas cosas que consideramos importantes de saber. Después de esta información, nosotros ya podemos establecer cuándo se pueden empezar a evaluar los cursos. Recordemos que tenemos que ver que tengan al menos 10 horas de lecciones y que tal vez ya hayan realizado alguna evaluación. Entonces, todas esas preguntas las hacemos para saber en qué momento del semestre podemos iniciar la evaluación. Les pedimos los correos electrónicos y de ahí les enviamos al correo institucional de cada docente la autoevaluación. Esa se maneja mediante el sistema Lime Survey, que es el que nosotros utilizamos para las evaluaciones en línea. La evaluación de jefatura se envía mediante oficio a cada uno de los jefes de los docentes.
Y en el caso de los estudiantes, bueno, aquí comentarles que antes se hacía la evaluación en papel, se iba al aula, los asistentes de nosotros iban, repartían los cuestionarios, ahí mismo se aplicaba, se recogían los cuestionarios. Luego empezó a haber el cambio de papel a línea y los asistentes de nosotros iban al aula con unas claves impresas, eran un cintillo, un papelito, lo repartían, invitaban a los estudiantes a ingresar ahí mismo en el link y poder llenar la evaluación. Esto se hacía con el fin de obtener la mayor tasa de respuestas posibles. De hecho, cuando llamábamos a los docentes, coordinábamos el día que se iba a ir para asegurarnos de que el docente iba a estar, de que iba a estar la mayoría de los estudiantes. También si el docente sabía cuándo es que se llega, entonces él pues preparaba alguna actividad o motivaba a los estudiantes a llegar porque ese día se daba la evaluación. Ahora este año con la situación de la pandemia, pues esto ha cambiado y ahora se ha tenido que hacer completamente en línea, pero enviando la invitación al correo de los estudiantes. En esta parte es importante que las y los docentes que participen en el proceso de evaluación para el régimen académico motiven a sus estudiantes a llenar la evaluación, que revisen su correo, que puedan meterse y llenarla. Y un punto importante es que esta evaluación no dura todo el semestre. Nosotros tenemos que estar sacando las notas de los docentes, entonces damos pues un periodo ahí de, puede ser 3 semanas, en algunos casos se puede extender o puede ser menos, dependiendo de la tasa de respuesta, pero algunos estudiantes ven el correo y no lo llenan pensando que van a tener la posibilidad de llenarlo más adelante durante el semestre. De hecho, a veces se meten y nos escriben y nos dicen, ya no puedo llenar la evaluación y es porque ya se cerró. Entonces, considerando esto, los docentes y las docentes podrían motivar a sus estudiantes y comentarles que es una evaluación que es temporal, que no va a ser durante todo el semestre para que se metan a llenarla. Bueno, y con base en estos 3 cuestionarios, jefatura, estudiantes y autoevaluación, es que nosotros generamos una nota que va de 0 a 10, que es la que se envía a la oficina del régimen académico. Esta nota se pondera y la ponderación se da de la siguiente manera. Los estudiantes tienen un 80% de valor dentro de la nota, la jefatura un 10% y la autoevaluación otro 10%. En caso que no se tenga la jefatura, porque nos ha pasado que la jefatura nunca envió el cuestionario o que dice no contar tal vez con la información para evaluar al docente, entonces ese 10% de la jefatura se le pone al 80% de los estudiantes, entonces la ponderación sería de 90% estudiantes y 10% autoevaluación. También es importante que el docente se evalúa en un ciclo lectivo, no es que se evalúe en varios, sino que cuando hizo el trámite se evalúa en ese ciclo. Ahora voy a hablarles un poco de lo que es el cuestionario estudiantes que se utiliza. Ese cuestionario se encuentra en línea en nuestro sitio web del CEA. Ahí pueden encontrar los 3, el de jefatura, el de estudiantes y el de autoevaluación. Es importante que ustedes sepan que está ahí, que los pueden revisar y así pueden saber qué les va a evaluar su jefatura, qué les va a evaluar los estudiantes y que tienen que autoevaluarse como docentes. Ahora puedo poner el link de todos los cuestionarios en el chat. El cuestionario es un instrumento estándar, mide el desempeño básico del docente universitario. Se ha construido con base a consulta de estudiantes, docentes, direcciones de unidades académicas, competencias del consejo universitario y revisión bibliográfica. Tiene una escala de medición de 0 a 10. Tiene mediciones de confiabilidad y validez. Puede aplicarse de manera impresa o digital. Cuenta con 32 enunciados a valorar en escala de 0 a 10 que se agrupan en 5 factores, que son aspectos reglamentarios de responsabilidad, aspectos relacionados con evaluación de los aprendizajes, temática desarrollada por docente y cómo ésta está ligada a la realidad nacional y a la profesión, trato de docente hacia estudiantado y aspectos didácticos de la práctica docente. También tiene algunas preguntas de características estudiantiles, una parte de autoevaluación estudiantil, una pregunta resumen en donde califican el docente de 1 a 10 y una parte para comentarios. Bueno, aquí mencionarles que al final de cada semestre
a las y los docentes que solicitaron evaluación se les envía un documento en donde van a obtener la información de cada uno de los cursos evaluados. Aquí van a poder ver, por ejemplo, cada uno de estos factores que les mencionaba ahora y qué porcentaje obtuvieron en cada uno de ellos, cuál es la nota que obtuvieron en cada uno de ellos. Entre otras cosas que podrán ver en esos resultados que les enviamos al correo institucional, es su nota de evaluación docente general y por pregunta, la distribución porcentual de estudiantes para cada pregunta y por actitud hacia la materia y el promedio de nota por factor. Además, bueno, en la página del SEA también hay un documento que permite entender mejor la lectura de estos resultados. Y también los que gusten pueden consultarnos al correo o a cualquiera de nuestras extensiones y con mucho gusto les ayudamos. Este gráfico es muy importante. Es sobre el promedio de nota de estudiantes de jefatura y autoevaluación de desempeño docente con fines de promoción en régimen académico. Es del 1-2013 a 1-2020. Como podemos ver, la línea azul corresponde a los estudiantes, la línea roja a la jefatura y la línea gris a la autoevaluación. Esto nos demuestra que para régimen los estudiantes suelen dar notas altas, alrededor de 9, como vemos ahí, recordemos que es la línea azul. Y también podemos observar que en el caso de la jefatura y de la autoevaluación son notas aún más altas que las que dan los estudiantes. Y llama la atención que, por ejemplo, la jefatura da mejores notas aún que las mismas autoevaluaciones. Por último, tenemos la evaluación de la gestión, que esta se realiza a la persona que ha finalizado un cargo directivo y desea optar por este puntaje. Esta solicitud también se realiza a régimen académico. Tiene 5 tipos de cuestionarios, uno dirigido a docentes, otro a personal administrativo, uno a jefatura, estudiantes y autoevaluación. Esta nota también se genera con base a esto, es una nota de 0 a 10 y bueno, como dato curioso es que desde el 2010 a la fecha, 32 personas son las que han solicitado este tipo de evaluación de la gestión. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Ligia. En este caso, pues, procederíamos con la presentación de don Walter. Adelante, don Walter, lo escuchamos. Muy buenas tardes. Espero que todo el mundo se encuentre muy bien y igual sus familias. Esta tarde haremos un recorrido bastante sucinto sobre las variables que son evaluables en régimen académico. Ya mi compañera Ligia avanzó algunos de los temas que igual voy a tocar en la presentación, pero lo haré lo más rápido posible. Voy a quitar el video para compartir la pantalla. ¿Me confirman, por favor, que se observa la presentación? Sí, correcto. Muy bien. De acuerdo. ¿Cuáles son aquellos aspectos evaluables para la promoción en régimen académico? Para ello, tomaremos como marco normativo los artículos contenidos entre el artículo 41 al 47 del Reglamento de Régimen Académico y Servicio Docente. Cuando hablamos de promoción en régimen académico, tenemos que tener claro, y recordamos lo comentado en la presentación anterior, que nos referimos a la posibilidad de que bajo este mismo marco de evaluación del mérito y la experiencia académica, tanto son evaluables los docentes en propiedad para la obtención de categorías y pasos académicos, los docentes y las docentes invitadas para asimilación de categoría de acuerdo al artículo 26 del reglamento, y la asignación de pasos académicos para docentes interinos e interinas. Ok. Los aspectos que son evaluables para la promoción en régimen académico principalmente son la condición académica, títulos de grado y posgrado, el tiempo servido en la docencia, la evaluación de la labor académica que implica el desempeño en docencia, investigación y acción social, la experiencia universitaria
que también, y dentro de esta variable, trabajos publicados y obras, libros, artículos, ponencias, obras didácticas, artísticas y profesionales. Aquí está incluida la evaluación de la gestión administrativa del superior, de la dirección superior y las pasantías postdoctorales. Asimismo, la otra variable evaluable es el conocimiento de idiomas. En términos generales, esos son los aspectos que de acuerdo a cada categoría o de acuerdo a cada número de pasos tienen puntajes mínimos de cumplimiento para poder obtener un cambio de categoría o un número en particular de pasos. Vamos a iniciar con los títulos de grado y posgrado. El reglamento habilita la asignación de puntaje al título más alto que la persona interesada tenga en un campo correspondiente. En ese sentido, se asignan 10 puntos para bachillerato, 15 puntos para licenciatura, 25 puntos para maestrías y 35 puntos para doctorados. Es posible la asignación de 5 puntos para especialidades de posgrado hasta un máximo de 2 especialidades. En ese sentido, se puede reconocer, o el reglamento habilita reconocer hasta la mitad del puntaje en campos distintos al campo base del docente o la docente. Cuando hablamos de tiempo servido, y aquí tal vez hago un paréntesis, recordemos que el modelo de evaluación que sustenta el reglamento del régimen transforma la evaluación de este mérito de experiencia académica en un conjunto de puntos. Ese conjunto de puntos y requisitos combinados nos permiten, como lo mencioné al principio, la obtención de categorías o los ascensos y la asignación de pasos académicos. Regresando a esta variable, el tiempo servido en la docencia, es importante mencionar que esta variable tiene un tope de 20 puntos, que se reconocen 2 puntos por cada año de tiempo servido, y que es posible conocer tanto tiempo servido en la Universidad de Costa Rica, para lo cual se presenta la constancia que otorga la Oficina de Recursos Humanos, como el tiempo servido en otras instituciones de educación superior, siempre y cuando sea reconocido por la Vicerrectoría de Docencia. Es la instancia que le compete este reconocimiento. Siempre y cuando el tiempo servido en otras instituciones no sea simultáneo al de la Universidad de Costa Rica y se cumpla con el artículo 44 del reglamento. Bien, les recomiendo que lo revisen. Este apartado lo tocó Ligia bastante bien, así que nada más voy a hacer mención muy rápida de la evaluación de la labor académica. Como se mencionó al principio, es obligatoria para todos los casos de ascenso. Todos los docentes en propiedad que quieran cambiar de categoría tienen que ser evaluados en la labor académica, y el reglamento indica que para hacer ese cambio de categoría necesitan al menos tener un 7 en docencia, aunque no tengan investigación ni acción social. Es obligatoria para los casos de asimilación de categoría del personal docente invitado becario, y como lo mencionó Ligia también, para el caso de los docentes interinos, para la obtención del paso 1, 3, 5 y 9, que habilita las regulaciones del régimen salarial académico en su artículo número 5. Por supuesto que también se aplica a aquellas solicitudes de actualización con evaluación que presentan las y los docentes. Es importante que cuando se presente la solicitud de evaluación se coloque la declaración de horario de cursos asignados, porque es la forma en que el STEA, como lo mencionó Ligia, va a hacer los contactos necesarios para la evaluación. En el caso de la evaluación de la acción social y la investigación, cada vicerrectoría implementa sus propios mecanismos, y nosotros, una vez que se compilan el número de docentes por semestre que hay que mandar a evaluar, pues remitimos esta información para que sean tomados en cuenta. Muy importante considerar lo siguiente: en el caso de la evaluación de las vicerrectorías, la participación de los docentes es diferente, tiene un grado de participación distinto. En el caso de acción social, es importante que los docentes contacten a la vicerrectoría para que se aseguren que si tienen proyectos de acción social, estos hayan llegado a la propia vicerrectoría y no se hayan quedado en las etapas intermedias. Y en el caso de investigación, contactar igualmente a la vicerrectoría de investigación para que les ponga en auto sobre
mecanismo que ellos tienen en este momento, que es un formulario que tiene otras opciones. Esa información también está cargada en la página de la Vicerrectoría de Investigación. En ese sentido, la evaluación de la labor académica otorga lo siguiente. Es una variable que tiene un máximo de 12 puntos que se compone de la siguiente manera. Docencia tiene un tope de 10. Investigación y acción social pueden asignar cada uno hasta 3 puntos. Sin embargo, como les mencioné, el tope de esa variable es 12. Por lo tanto, un docente que tenga un 9 en docencia y un 10 en investigación tendrá 12 puntos. Un docente o una docente que tenga un 9 en docencia, un 8 en investigación y un 9 en acción social conforma ese 12 puntos como tope de esta variable. El otro elemento evaluable, y que es quizás el elemento más grueso del proceso que tiene a cargo la Comisión de Régimen Académico, son las publicaciones, obras artísticas, profesionales y didácticas. En ese sentido, el reglamento sustenta la evaluación, como lo mencioné, de trabajos escritos, que nos referimos a trabajos publicados, libros, artículos, capítulos, etc. Trabajos en proceso de publicación, revistas electrónicas y ponencias. Actualmente, a partir de la última modificación del reglamento del régimen académico, el 6 de marzo de 2019, las ponencias ya no tienen que ser declaradas excepcionales para ser evaluadas, sino que en el mismo reglamento se indica el conjunto de requisitos que tienen que tener. Tienen que ser en extenso, tienen que ser publicadas por entidades de reconocido prestigio académico, entre otras condiciones que están explícitas en el reglamento. Por otro lado, la comisión evalúa obras profesionales, obras artísticas y obras didácticas. Cada uno de estos trabajos, cada una de estas producciones, tiene un conjunto de requisitos que son necesarios de cumplir en términos de comités editoriales, indexación, formularios, cartas de recibido conforme, etc. Todo eso está explícito en la página del CEA. Ahora les pongo el enlace para que puedan descargar la información y completar cada uno de los formularios que son necesarios. Importante tomar en cuenta lo siguiente: el reglamento en su artículo 47 indica que las obras serán evaluadas de 0 a 4 puntos, ¿verdad? Y que incluso cuando se consideren obras de elevados grados de excepcionalidad, pueden ser evaluadas hasta en 6. Los criterios que utiliza la comisión para evaluar son la originalidad, la relevancia, la complejidad y la trascendencia. Para eso hay una tabla, un baremo que se ha utilizado para desagregar estos puntajes y estos criterios. Por otro lado, importante recordar que el puntaje que se asigna es distribuido según el grado de participación de cada persona coautora. Por lo tanto, si la persona tuvo un 50% en una obra colectiva, pues tendrá el 50% del puntaje que se le asigna. Sin embargo, hay que tomar en cuenta lo siguiente, que cuando se trata de obras colectivas, el reglamento habilita el otorgamiento de un 25% del puntaje del valor de la publicación, siempre y cuando no supere el valor total de la obra. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, una obra elaborada entre 2 personas que fue distribuida 50-50, tendrá una nota final de 0.63 para cada coautor. Asimismo, es posible otorgar un 0.25 puntos por obras consideradas como multi o interdisciplinarias. En el tema de las pasantías postdoctorales, es importante tomar en cuenta que la comisión y el reglamento habilita el otorgamiento de 1 punto por semestre hasta un máximo de 4 puntos. Esto es textual tomado del reglamento. Sin embargo, a partir de las interpretaciones de la oficina jurídica sobre el mismo reglamento, este punto se otorga por ciclos de, digamos, dependiendo de las diferentes universidades y los diferentes contextos internacionales. Estos puntajes se otorgan de acuerdo a los ciclos de tiempo de las pasantías postdoctorales hasta un máximo de 4 puntos. Debe ser presentada las constancias correspondientes donde se realizaron estos estudios o pasantías que a tiempo completo y tienen que ser instituciones de reconocido prestigio
que es valorado de acuerdo al juicio de la Comisión de Régimen Académico. El otro elemento, ya lo mencionó Ligia también, es la evaluación de la dirección superior, que la pueden solicitar aquellas autoridades que son designadas mediante elección de asamblea de escuela, facultad, etc. Lo pueden solicitar directores o directoras de escuela, decanos, decanas, vicerrectores, vicerrectoras en particular. Se solicita una vez que se ha cumplido el plazo total del nombramiento, sin que hayan pasado 6 meses posteriores a esa finalización de gestión. Y puede ser solicitada hasta un máximo de 2 veces, siempre y cuando los cargos directivos sean diferentes. Y este es el puntaje que se otorga. Cuando hay menos de 8 puntos, no hay asignación de puntaje. Un 8 implica 1 punto, un 9 2 puntos y un 10 3 puntos. Hay un formulario también en la página del CEA donde se presentan los requisitos que es necesario consignar para ser evaluados en esta materia. Y el otro punto que es importante tomar en cuenta es la evaluación en el conocimiento de idiomas. Esta evaluación es, el reglamento habilita a las escuelas de lenguas modernas y filología lingüística y literatura a diseñar los mecanismos necesarios para la evaluación de este conocimiento. Y se otorga máximo 3 puntos por cada idioma que sea evaluable en la universidad, excluyendo la lengua materna, básicamente tomando en cuenta esta ponderación de conocimiento. 1 punto por conocimiento básico, 2 puntos por conocimiento y manejo de estructuras más complejas y 3 puntos por dominio completo de comprensión y producción en el idioma. Importante mencionar que también la comisión está habilitada por el reglamento para reconocer de oficio un máximo 3 puntos, digamos el dominio total del idioma, siempre y cuando la persona interesada haya cursado una maestría o doctorado en un lugar diferente a su idioma materno y haya presentado una tesis y esa tesis sea parte de las evidencias que se presentan en misión junto con otros elementos como muestra del manejo y el dominio de ese idioma en particular. Y finalmente, recordar que aunque no tiene puntaje, el curso de didáctica universitaria es un requisito indispensable para el ascenso en régimen académico a partir de la categoría de adjunto o adjunta, y que es requisito fundamental para para los pasos superiores al tercer paso en el caso de los docentes y las docentes interinas. Aquí quisiera hacer un recordatorio, antes tal vez me voy a volver un momento, decirles que este conjunto de variables se articulan, como lo mencionaba al principio, y permiten cada una cumplir con un conjunto de especificidades para la asignación de una categoría. Eso no lo tenemos en esta presentación, lo queremos colocar en las próximas, igual nos la pueden solicitar y está publicado en la página del CEA, donde se pueden ver los requisitos de cada una de las variables evaluadas para cada una de las categorías o para cada uno de los pasos académicos. Ejemplo, para una o un docente adjunto, el ascenso le implica 4 puntos en publicaciones, al menos 1 punto en idiomas, al menos 3 años de tiempo servido en la docencia, ser evaluado en la labor académica y tener el curso de didáctica universitario. Esas tablas están colocadas en los manuales y en la documentación informativa que está en la página del Centro de Evaluación. En ese sentido, ustedes, como bien saben, en este contexto, hemos tenido que generar desde la sección de régimen académico un proceso de adaptación para, en el marco del trabajo remoto, continuar ofreciéndole nuestra labor de ser un puente entre la Comisión de Régimen Académico y la comunidad universitaria. Por lo tanto, les recuerdo que la presentación de solicitudes de calificación en este momento se realiza de manera digital por medio del correo, esa tilde sobra por ahí, régimen.académico@ucr.ac.cr, siempre y cuando se aporte la documentación completa. Como fue una de las preguntas del chat hace un ratito, recordar o avisar principalmente que el 6 de noviembre será el último día para presentar solicitudes de calificación que requieren la aplicación de la evaluación del desempeño docente en ese segundo ciclo del 2020, siempre y cuando igual se presenten de forma digital antes de las 5 de la tarde. Es muy importante tomar esto en cuenta. ¿Por qué? Porque de no presentarse las solicitudes en esa fecha y hora indicadas,
los docentes y los docentes interesados serán evaluados en el semestre siguiente. Entonces, tomar eso en cuenta, por favor. En la página del SEA, en la sección de régimen académico y en la página de documentos, pueden encontrar toda la documentación descargable necesaria para la promoción en régimen académico. Solicitud a la presidencia, declaraciones juradas de horarios, declaraciones de tiempo lectivo, de cursos ¿verdad? Que se están impartiendo, o manuales orientadores sobre requisitos para docentes interinos, para propietarios, para docentes invitados, etc. Muchísimas gracias y quedamos a las órdenes. Muchas gracias, compañeros, doña Ligia, don Walter, por su presentación. A partir de este momento, vamos a abrir el espacio de preguntas. Por lo que se nota en el chat, hubo una gran participación, lo cual se les agradece mucho el interés y sus preguntas. Procederíamos a leer algunas de las preguntas que puedan ser contestadas en este espacio. Bueno, tal vez comentarles, algunos nos están preguntando qué pasa si no cumplen con la cantidad de horas establecidas en un curso para realizar la evaluación. Y bueno, es que lo que se pretende, como yo les decía, es que se tenga el mayor criterio, entonces, para poder evaluar y un estudiante debe haber recibido varios días de clases y que haya de alguna forma algún tipo de evaluación que se haya dado. Entonces, en ese caso, cuando un docente imparte muy pocas horas en cada curso, no podría ser evaluado. También se aconseja en algunos casos de docentes cuando no han podido ser evaluados que coordinen para un próximo semestre, que se les dé como algún curso en donde tengan una mayor participación. Acá tenemos una pregunta donde dicen que por qué la evaluación docente es voluntaria, que si no debería ser una obligación en cada semestre. Sí, no hay nada establecido, ninguna normativa universitaria que permita que sea obligatorio para que los estudiantes llenen la evaluación. Por eso es que siempre que hablamos de evaluación, tanto para régimen como para unidades académicas, apelamos a la motivación que el docente o la docente pueda hacer con sus estudiantes y esperar a que los estudiantes de verdad quieran participar del proceso. Nosotros tratamos siempre, al menos en régimen, de hacer un seguimiento, llamamos a los estudiantes cuando vemos que no han contestado, nosotros de verdad nos preocupamos porque esa tasa de respuesta sea la más adecuada y pasamos, como le digo, llamando. En el caso de las unidades, siempre instamos a los directores que cuando empiecen el proceso de evaluación lo comuniquen, que sea un proceso general de la escuela, de la unidad, en el que se hable sobre ello. Y muy importante que se puedan dar cuenta los estudiantes de las acciones que se toman con base a la evaluación para que cada vez los estudiantes sientan más motivación en llenarlas. Tenemos otra consulta por acá en donde dice que para el caso de un curso que solamente se imparte en el segundo ciclo, la evaluación se puede solicitar al final del segundo semestre y no hay inconveniente en que para el siguiente ciclo no se imparta curso. Dice, esa es una pregunta. Dice, ¿y en qué momento del segundo semestre se recomienda hacer la solicitud al SEA? Bueno, yo le puedo contestar la primera parte porque creo que ya para la otra el Walter y los compañeros tienen fechas establecidas. Si el profesor hizo la solicitud en el segundo semestre a finales y ya terminó el curso, tendría que esperar hasta que vuelva a impartir un curso para que se le evalúe. Y el tiempo no sé si Walter o... No Sí, vamos a ver. Tal vez hago la intervención rápida. En ese sentido, lo ideal es que los docentes que solicitan ser evaluados en un semestre sean evaluados en ese mismo semestre. La única situación que se da y que complicaría el asunto es
cuando se presenta la solicitud en días posteriores al vencimiento de las fechas de recepción, en este caso el 6 de noviembre, puesto que la logística que necesita el proceso de evaluación desde el STEA hace que no pueda ser evaluado en este mismo semestre. Entonces sería evaluado en el próximo semestre. Y si en ese próximo semestre no hay curso, no tendríamos cómo resolver esa evaluación. Lo que se ha estilado, digamos, no son muchos los casos que se nos presentan en esa naturaleza, casi siempre las personas presentan evaluación y logran ser evaluadas en el mismo semestre porque están, digamos, informadas de la fecha. Las fechas estas de corte de cada semestre se publican en UCR Informa. Más o menos unas 3 semanas antes, cada semana se recuerda a los docentes para que tengan eso pendiente. Entonces, yo lo que les recomiendo es no esperarse al final del semestre, sino más bien al contrario, si van a iniciar un semestre y ese semestre van a dar lecciones y saben que no tienen lecciones en el semestre siguiente, pidan la solicitud o presenten la solicitud al principio del semestre. Muchas gracias, compañeros. Acá hay algunas otras consultas que tienen que ver con cosas que se resolvieron ya en algún momento en la presentación, como con el tema de si la solicitud se hace en Campo Rodrigo Facio o con cita. Por ahí mencionaba don Walter que hay un proceso dentro de este contexto de la virtualidad que se ha desarrollado precisamente para la entrega de los documentos y que esa información se puede obtener en la página del SEA. Igualmente, pues pueden contactarse con personal del SEA para poder aclarar cualquier duda al respecto dentro de ese campo de lo que es la parte de evaluación. Vamos a ver. Aquí nos dicen que en el contexto en el que se habla de que estos son pluses, aunque eso ya es, creo que ya eso se nos sale del SEA, habla de que, hablando en la asamblea, ¿se pretende cambiar esta dinámica o se mantiene tal cual? Creo que se están refiriendo al tema de los congelamientos y a la parte que tenemos ahorita pues, de la perspectiva económica y de las medidas que se han ido tomando en diferentes áreas en la parte económica y que obviamente tienen que ver con la parte académica salarial. Vamos a ver, dice acá, una maestría en otra especialidad en caso de que ya tener una maestría en régimen reconoce 12.5 adicionales a los 25 puntos. Ok, al respecto es muy importante tomar en cuenta lo siguiente. Se habla de que es posible el reconocimiento hasta por la mitad del valor de ese grado académico cuando el campo de esa maestría, en este caso, es distinto al otro campo que tiene el docente. Voy a poner un ejemplo. Un docente que presenta una maestría en ingeniería civil y una maestría en didáctica universitaria son campos disciplinares distintos, por lo tanto, si su campo base es el área de ingeniería, tendría 25 puntos por esa maestría y, de acuerdo al criterio de la comisión, porque eso está sujeto a la valoración de los pares académicos de la comisión, podría ser sujeto de otorgarle 12.5 por la segunda maestría. Siempre y cuando sean campos distintos y no sea requisito uno de ingreso al otro. Tal vez como para ir avanzando acá, nos preguntan que cuánto demora el SEA en comunicar estos resultados a recursos humanos para el pago respectivo. Ok, es que esos son factores que dependen de muchas situaciones. ¿Cuánto dura el SEA en comunicar? Bueno, depende de cuándo se desarrolla la sesión de la Comisión de Régimen Académico que consigna un cambio de categoría o de pasos. Una vez que se genera la sesión, hay que generar el proceso de comunicaciones. El reglamento, el artículo 56, en este momento, a partir de la última modificación, indica que los tiempos de recursos cuentan a partir de la comunicación electrónica. Entonces, si nosotros, como sección de régimen académico, se ha gestionado todo lo que tiene que ver con la documentación, la papelería, las firmas, etcétera, y se envía la información hoy, a partir de mañana empiezan a contar los plazos para presentación de recursos, que serían máximo 5 días, o 3 si son gestiones de edición y aclaración, y después de esos 5 días tenemos la posibilidad, hasta 5 días más, de comunicar la información a recursos humanos.
mucha gente, tal vez aprovecho la oportunidad para aclarar esto, en la circular ORH 2-2020 de febrero de este año, o finales de enero, si mi memoria no falla, no permitió comunicar pasos académicos hasta la semana pasada. La semana pasada, desde el régimen académico, se comunicaron todos aquellos pasos de docentes interinos, propietarios e invitados que estaban pendientes. Entonces, en este momento, los únicos casos son 10 aproximadamente, que son producto de la última sesión ordinaria, que estamos esperando la comunicación, el envío del despacho de la información a cada docente para que empiecen a contar los plazos de recurso. Muchas gracias. Aquí nos preguntan que si la charla está siendo grabada. Sí, correcto, la charla está siendo grabada y se hace un compilado de las preguntas posteriormente para tratar de responderlas y que queden como consultas para posterior. Dice que cómo aplica lo que está indicando en el caso de docentes en cargas bajas, por ejemplo, de un 16avo de tiempo. Debe hacer en un 16avo de tiempo labores de docencia, investigación y acción social. No, vamos a ver, el reglamento no dice que tengan que tener las tres funciones o áreas sustantivas. Al menos tiene que tener un 7 en docencia. Pero aquí es importante tomar en cuenta lo siguiente. Los docentes son evaluables, pero para efectos, por ejemplo, de pasos académicos, y es importante decirlo que no es una invención del CEA o de la Comisión del Régimen, sino es de la misma normativa, en este sentido, de las regulaciones del régimen salarial académico, para la asignación de pasos académicos se necesita al menos un cuarto de tiempo, digamos, asignado, un cuarto de tiempo docente. Entonces, esa es una condición, ¿verdad? Uno puede solicitar la evaluación para efectos incluso de promoción, de aumento, de sumatoria de puntos, etcétera. Pero sí, lo que se intenta es mejorar el salario en términos de pasos académicos, tomar en cuenta que la carga académica viene siendo un factor en ese sentido limitante. Tal vez regresando a la respuesta directa de la persona que lo planteó, un docente en su carga puede tener una distribución de docencia, investigación, acción social, dependiendo del tamaño de ella, pero al menos tiene que tener docencia, en ese caso, para ser sujeto de promoción para los docentes propietarios, asimilación para los docentes invitados y algunos pasos académicos, los mencionados, para los docentes interinos. Relacionado con eso mismo, en cuestiones de evaluación, nos preguntan que si, vamos a ver, que si hay alguna diferencia en puntaje si la evaluación docente es 7 o 10, por ejemplo. Por supuesto, digamos, como lo vimos ahora, la variable evaluación de la labor académica tiene un tope de 12 puntos, ¿verdad? Si un o una docente no tiene acción social ni investigación, pues solo tiene docencia. Si saca un 7, pues 7 es la nota que le coloca, ¿verdad? O 10, 10 es la nota que le coloca. Si un docente tiene 7 en docencia y tiene un 3, o sea, un 10 en investigación y un 3 o un 10 en acción social, pues ese docente tiene una nota de 12 llegando al tope de la variable. Por supuesto que hay una diferencia dependiendo si se tienen las otras labores sustantivas. Acá nos preguntan, ¿a qué se debe el tope de 12 puntos? ¿Alguien que haga una excelente labor en docencia, investigación y acción social ve su puntaje subvalorado? Ok, hay que recordar que esto está enmarcado en una normativa universitaria. Y como dice muy bien el presidente de la Comisión del Régimen Académico, la normativa o se sigue o se cambia. En ese momento, la única forma de cambiar la normativa es apelando al Consejo Universitario. No voy a entrar en una valoración porque de si se le baja valor o no, porque en realidad habría que pensar la distribución de esos puntajes. En ese momento, la normativa consigna esos puntajes y son los que la comisión asigna. Cambios normativos son posibles dentro del marco de la misma normativa universitaria y los procesos que ella contempla para ese fin.
Acá hay algunas otras preguntas, pero creo que ya con las explicaciones que Walter ha dado va cubriendo un poco esas consultas. Por ejemplo, en el de 1/8 de tiempo es suficiente para ser evaluado. Creo que ya don Walter ya lo explicó, que se refiere a la normativa propiamente. Pues hay que agradecer una gran participación. Estamos ya prácticamente concluyendo la sesión y aún así tenemos una gran cantidad de mensajes que, como dijimos antes, esta grabación se va a poner a disposición de todos y se va a tratar de hacer un compilado de las preguntas para poder tener un documento de respuestas que se ajusten a esas consultas. Agradecemos tanto a don Walter como a doña Ligia por su participación, la exposición y las respuestas que nos han dado tan ampliamente. Y llegamos al fin de este octavo sesión de Conectando con el SEA. Agradecemos mucho su participación. Vemos necesarios estos espacios en donde hace falta pues la reflexión, la información y compartir las inquietudes que nacen de la labor universitaria. Y pues los dejamos cordialmente invitados para que sigan participando de estos espacios que el SEA hace pues con la intención de precisamente ayudar y apoyar toda la labor docente y universitaria en nuestra institución. Agradecemos a todos su participación y presencia una vez más y les deseamos muy buenas tardes, que les estén muy bien y cuídense.